Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Ya todo está en el Salmo 23, ¿verdad? Salmo 23. Estamos en la serie Siempre a mi lado. Siempre a mi lado. Y el tema de hoy en el cual vamos a meditar es llenos y satisfechos en Él. Llenos y satisfechos en Él. Salmo 23, versículo 1 y 2 nos dice, conforme está escrito: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Quiero compartirles la nueva traducción viviente, nos dice así: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Con solo el tema de la serie nos tendríamos que sentir nosotros ya gozosos, satisfechos, ¿verdad? Del amor y la misericordia de Dios. Él siempre está a mi lado. Pero hoy vamos a ver llenos y satisfechos en Él. Ya el Señor pues nos habló en el domingo pasado que Dios provee lo que necesito. Dios provee lo que necesito. Pero estamos llenos y satisfechos en Él. Quisiera a los hermanos de proyección que me ayudaran con el trabajo de un psicólogo llamado Abraham Maslow, que estudió y clasificó en esta pirámide las necesidades humanas. Y vemos en ella como base las necesidades básicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades de autoestima y necesidades de autorrealización. Vemos esto, un estudio humano y necesidades humanas, y podríamos ver que son necesidades, ¿verdad?, que son satisfechas. La idea y la percepción humana, amados hermanos, de sentirse bien y autorrealizados, lo puede llevar como a lo máximo de sentirse bien si uno cubre y están cubiertas todas esas necesidades. Pero a veces al cubrir estas necesidades en el enfoque incorrecto, amados hermanos, y satisfacer meramente lo que es humano y lo carnal, que es esta pirámide que vemos ahí, que no es que no sean necesidades, pero cuántas veces, amados hermanos, por cumplir y satisfacer todo esto, nosotros ponemos en riesgo muchas veces nuestra salud, nuestro tiempo, amados hermanos, y lo más importante, hasta nuestra relación con Dios, por tal de satisfacer todo este tipo de necesidades. Entonces, es importante que tomemos un tiempo, amados hermanos, y veamos cuán en realidad son las necesidades. ¿Qué en realidad es una necesidad? Entonces, la pregunta sería, ¿qué tú necesitas? ¿Qué necesitamos para sentirnos satisfechos, para sentirnos llenos, para sentirnos plenos, para sentirnos máximos? En realidad, amados hermanos, y es una verdad que todos los seres humanos tenemos necesidad, y la verdad más clara es que somos necesitados de todo nuestro medio ambiente. Necesito aire para respirar, necesito alimento para satisfacer mi cuerpo, necesito guardarme para tener salud. Somos seres que necesitamos
Y esto nos lleva a que nosotros, para cubrir a esta necesidad, nos inmiscuamos y nos relacionemos y nos inmiscuyamos, amados hermanos, en todo lo que en cierto modo Dios provee. Y luchamos y interactuamos con la naturaleza, trabajamos para que la tierra nos produzca, cuidamos ciertas cosas y administramos para que haya siempre, amados hermanos. Pero tenemos en esa interacción con lo ya proveído, a veces donde empieza el problema, porque para alcanzarla, amados hermanos, nosotros a veces hacemos cosas que no exaltan y glorifican y honran el nombre de Dios, y en vez de sentirnos llenos y satisfechos, podemos llegarnos a sentirnos frustrados, amados hermanos. Entonces, debemos de entender que a nuestro cerebro, este cuerpo, esta perfección de Dios, este entendimiento de Dios, a veces le cuesta distinguir. Dios todo lo hizo perfecto, pero a nosotros, este cerebro le cuesta distinguir qué necesidad es real o qué necesidad es ficticia. A este cerebrito, o sea, a nosotros, nos cuesta muchas veces entender cuándo de verdad hay una necesidad que es real y una ficticia. Y de eso es lo que nosotros vamos a platicar un poco. Debemos entender entonces que hay cosas, como dice el Proverbio 14, que al hombre le parecen derechas, buenas, rectas, pero en realidad son a veces caminos de muerte. Entonces, amados hermanos, tenemos que buscar siempre la guía y la bendición de nuestro Señor. Hay necesidades que son reales. Y lo hermoso de esto, amados hermanos, es que Dios está dispuesto a cubrirlas. Dios ya proveyó todo en la creación. Dios todo lo hizo perfecto, amados hermanos. Lo hizo hermoso. El de la tierra formó hierbas con su semilla, con su fruto, todo para satisfacción nuestra, amados hermanos. La tierra la preparó de una manera, amados hermanos, que separó las aguas de las aguas y el planeta fue envuelto. Y hoy los rayos del sol, amados hermanos, no penetran con esa dureza y con esa fuerza que harían imposible la vida en este planeta. Incluso hoy, en esa perfección de Dios y creación de Dios, hoy yo puedo respirar un oxígeno, Dios, los elementos, y hoy nosotros respiramos algo que no nos afecta. Métase a un lugar donde está contaminado, nos morimos rápido. Nos morimos rápido. Dios ya proveyó. Y lo hermoso de esto, amados hermanos, que Dios está dispuesto a proveer, está dispuesto a nuestra necesidad. No, Él mismo nos invita: vengan a mí todo el que está trabajado y cansado, y yo os haré descansar. En el mundo tendréis aflicción, nos dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo tendré el cuidado. El Señor está en disposición de tal manera que dio a su Hijo amado, a su unigénito, para que viniera a este mundo y pagara por cada uno de nosotros, y todo aquel que en Él crea será salvo y tendrá vida eterna. Dios está dispuesto, amados hermanos, a satisfacer nuestras necesidades. Él sabe de qué tenemos necesidad antes de que nosotros lo hayamos hablado. ¿O usted estuvo preocupado cuando nació en preparar que todo el ambiente de la tierra estuviera listo para que usted respirara? Dios lo ha preparado todo. Y lo hermoso de todo esto, que mi Dios está dispuesto a bendecirnos. Dios ha preparado todo, amados hermanos. Y con este mensaje, amados hermanos, en el cual somos, mire, cuando uno tiene privilegio, es bendecido, y perdón que se lo repita tanto, pero involucrémonos a servir, involucrémonos a predicar la palabra de Dios. Amados líderes, sintámonos felices, contentos, bienaventurados de que el Señor nos ha tomado en cuenta, porque los bendecidos somos nosotros, amados hermanos. Hay bendición. Entonces, amados hermanos, si Dios está dispuesto a cubrir nuestras necesidades, tenemos nosotros que cuestionarnos y hacernos una pregunta: ¿son reales mis necesidades por las que estoy tal vez hoy insatisfecho? ¿O son ficticias?
me estoy agotando, me estoy terminando, me estoy afectando mi salud, estoy afectando mi relación con Dios por satisfacer y llenarme con cosas que tal vez no sean del agrado de Dios, ni no sean cosas que tenga que ver nuestra vida o la vida de nuestra familia por causa de no tenerlas. ¿En qué me estoy descantando? Entonces, cuestionémonos, hagámonos una pregunta. ¿Mis necesidades son reales o son ficticias? Debemos analizar entonces nuestras necesidades reales o ficticias, y ahí estamos hablando de deseos, amados hermanos, y ambiciones. Algunas de las cosas que identificamos como necesidades en realidad son deseos y ambiciones influenciadas por el sistema en que vivimos. Muchas de las cosas por las cuales nosotros podemos sentirnos insatisfechos es porque estamos siendo bombardeados de todo tipo de situaciones, cosas, cómo comer, cómo dormir, cómo vestirme, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo caminar. Incluso al principio del año, con todos los propósitos de año nuevo, se nos sale de repente en toda la comunicación 30 días y ya estás delgado con 6 mazos aquí en el estómago. Y empieza, primer día, y se emociona, está con el ánimo, el nuevo año, amados hermanos. Y como estamos bombardeados y queremos impresionar, queremos hacer el cambio, venimos, segundo día. Amados hermanos, así pasemos todo el año saltando, brincando, pero si le seguimos metiendo de todo a este cuerpo, solo se va a cansar. Solo se va a cansar. Entonces es necesario que nosotros nos cuestionemos, analicemos qué en realidad es real o qué es ficticio, qué yo estoy haciendo, identificar las influencias que hay entre nosotros para que nosotros nos movamos. Estoy yo moviéndome y haciendo cosas y trabajando en cosas en otros para que me vean, para satisfacerme, para sentirme bien, para que los otros vean que estoy bien, o en realidad son necesidades. Quiero llevarlo a unos ejemplos o a algunas necesidades, ¿verdad? Y hagamos el ejercicio si son necesarias o no. ¿Será necesario que yo me tome una gaseosa? Los salvadoreños entendieron. ¿Que yo me tome una soda? ¿Será necesario para satisfacer mi sed que yo me tome una gaseosa o me tome una soda? ¿Necesito yo una relación que me afecta y me aleje del Señor? ¿Será necesario que yo siga insistiendo en relaciones que afectan mi relación con Dios, que no me suman, que no me bendice? ¿Será necesario que yo esté en esa relación? ¿Será necesario, amados hermanos, que después de yo haberme metido la entrada, el plato grande, será necesario el postre? Amados hermanos, el que puede que le entre, el que puede que le dé si es bueno, pero es necesario. Yo sé que ustedes mismos nos vamos, el Espíritu nos está moviendo, ¿verdad? ¿Será necesario el postre? ¿Será necesario, amados hermanos, que yo busque un nuevo trabajo? Cuando en el trabajo que estoy me permiten venir a la iglesia, no me ponen a trabajar los días que al culto, no me mandan a trabajar de noche porque sirvo en iglesia y me dan todas las licencias de la iglesia, ¿será necesario que yo busque ese trabajo para ganar más porque me han ofrecido doble y que la relación con el Señor no importa? Yo lo que necesito es cubrir mis necesidades. Dios sabe de qué tengo necesidad. ¿Será necesario ese trabajo nuevo? ¿Será necesaria esas horas extras? ¿Serán necesarias? Con mucho respeto se hablan todas las cosas porque cada quien conoce su necesidad y sabe su relación delante de Dios. Pero espero estén haciendo este ejercicio conmigo. ¿Será necesario? ¿Necesito yo, sin haberme casado, para entrar en el grupo y como es el mundo, tener relaciones sexuales sin haberme casado? ¿Será necesario?
Como decía mi abuela, ¿será que se me va a caer un pedazo de carne porque no lo hago? ¿Será necesario dejar de deshonrar a Dios, a mis padres, a quien sea por satisfacer? ¿Será necesario? Cuando hay reglas ya dadas, ¿será necesario? ¿Necesito yo complacer a los demás? Así no importa si me degrado. Yo creo que el domingo el Señor nos habló bien claro. Y yo creo que ahí no hay necesidad de que sigamos hablando de eso, porque el Señor habla. ¿Será necesario que yo por complacer a los demás haga cosas que no honran ni glorifican el nombre de Dios y esté preocupado por satisfacer al mundo y todo el mundo y no satisfacer a Dios? ¿Será necesario? Entonces, amados hermanos, debemos nosotros saber si es una realidad genuina o no. Y ahí necesitamos ir a la fuente. Nosotros somos influenciados, bombardeados por muchas cosas. Y son tiempos difíciles. Más nuestros jóvenes que ya se acostumbraron, que mueven el switch y la luz se enciende, abren la llave y el agua cae, apretan el microondas y eso ya está caliente. Quisieran todas las cosas que fueran rápido y piensan que así es. Piensan que así es. Debemos nosotros entonces cuestionarnos, analizar si mis necesidades o por lo que yo estoy teniendo problemas es genuino o no, es real o no. Hay que reflexionar en estas cosas. Entonces, amados hermanos, todo lo que yo hago, todo en lo que yo me muevo, todas mis decisiones pueden afectarme a mí o a otros. Y ahí es donde vienen las insatisfacciones. Y ahí es donde vienen los desánimos. Y ahí es donde vienen las tristezas. Entonces, amados hermanos, debemos dejar a un lado, para entender estas cosas, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, para no satisfacer las necesidades que en vez de bendecirnos puedan traernos problemas y hacernos mucho, mucho daño. El problema, amados hermanos, es que cuando nosotros no vamos a la fuente, a la guía, a la dirección de Dios. Usted ha puesto el GPS y ha hecho todo lo contrario a lo que el GPS le dice. ¿Para qué lo pone? Ya Dios nos dio la dirección, el camino, el mapa por donde nosotros debemos andar. Ya nos lo dio. Entonces, sigamos la instrucción. Dejemos de influenciarnos por tanta cosa exterior y mejor vámonos a la fuente, a la voluntad de Dios. ¿Sabe que buscando un poco y viendo, caminando en estos años que hemos caminado con el Señor, me he dado cuenta que todos los grandes, inteligentes, expresiones hermosas, porque hay expresiones hermosas, amados hermanos, todas provienen de aquí. Todas provienen de aquí. Lo que hacen es que le cambian el nombre o lo dicen de otro modo. ¿Para qué? Para atraer. Pero todo está aquí. ¿Quiénes están en la escuela de líderes? Levanten la mano, por favor. ¿Hay alguien de la escuela de líderes? Ay. Hoy casi no han venido los de la escuela de líderes, ni mañana ni hoy. Vamos a hablar con ellos. Se les está enseñando, estamos en métodos de la predicación. Entonces se nos están dando herramientas de cómo exponer, ¿verdad?, la palabra del Señor y verdades bíblicas, decirlas con palabras que atraigan. Eso es lo que hacen los grandes pensadores, las grandes mentes ilustradas. Irse a la Biblia, todo el Señor ya lo hizo.
Toda la guía está ahí. Vámonos a la fuente y guiémonos por esta fuente inagotable. Nosotros creemos que esta es la palabra de Dios. Busquemos la guía de Dios para no equivocarnos. Dios está dispuesto a bendecirnos. Veamos unos ejemplos. Miren, en Génesis capítulo 16 vamos a hablar de una decisión de Sarai, pero ya Dios había prometido a Abraham que le iba a dar descendencia, que le iba a dar hijos y que viera las arenas del mar y que no se podían contar, así nos iba a poder contar también todos los descendientes de él. Pero como ellos ya estaban viejos, ya estaba pasando todo el tiempo para que ella pudiera, se le ocurrió una gran idea. La necesidad había, Dios ya había prometido. ¿Qué le ha prometido el Señor a usted? Dios cumple todo lo que promete, pero a veces nosotros nos envolvemos, amados hermanos, en cosas y que son puros deseos y ambiciones que nosotros tenemos para suplir, y a veces en la perfección de Dios nosotros queremos meternos. Debemos entender, amados hermanos, que los propósitos de Dios son para cada uno de nosotros. Si sabe, amados hermanos, que yo me voy a perder si me da mucho dinero, nunca me lo va a dar, porque voy a empezar a depender y a sentirme lleno por el dinero y no entender de dónde viene la provisión de Dios. Porque al Señor, aunque está dispuesto a bendecirnos, el Señor, su propósito más grande es que nosotros seamos salvos. Y el evangelio, por eso no es religión, es una relación personal con Él. Él sabe que yo necesito y estamos en un proceso, y en ese nos llevará. Nosotros a veces queremos vernos, ¿por qué? Porque queremos impresionar. Si el evangelio se dice que es bendición, prosperidad y todo eso, cada quien con el Señor trata. Si nos perderá, amados hermanos, nos mantendremos enfermos, porque solo así oramos. Nos partiremos en necesidad, porque solo así nos postramos y buscamos de Él. Amados hermanos, debemos entender que los propósitos van más allá del Señor para con nosotros. Y nosotros a veces nos queremos meter hasta la hora de ayudar. Debemos de entender nosotros, amados hermanos, cuál es el proceso y la voluntad de Dios. Por eso siempre debemos de regresar a la fuente y pedir la guía y la guía del Espíritu Santo, porque ella nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y todo lo que Dios quiere de nosotros aquí está. Nosotros debemos actuar bajo su guía, bajo su alianza, bajo su dirección. Sarai, en el capítulo 16 de Génesis, se le ocurrió una gran idea. Como Dios había prometido hijos, descendencia, y el tiempo no se daba, empezó la impaciencia y vino la pobre esclava Agar: ven, venite, anda, acostate con. Y por ahí va a venir la bendición que Dios prometió, poniéndonos nosotros como Dios, amados hermanos. Hasta el día de hoy hay problemas por esa decisión, por satisfacer ese deseo, porque la promesa de Dios se cumpliera, como si Él no fuera suficiente, soberano y Dios, para llevar a cabo lo que Él promete. Dios dice y se hace. A su palabra se hicieron todas las cosas. Afectó a Agar su vida y afectó la de otra persona y afectó la vida de otro pueblo. ¿Por qué? Por satisfacer y tomar en cuenta no los propósitos de Dios, y no estar atenta a si era bueno o malo lo que ella iba a hacer. Amados hermanos, cuando tenemos una deuda y queremos cubrirla con otra. Llevaba 2 años ya pagando, pero como se desesperó, hoy vuelve a empezar. ¿Será una buena decisión? ¿Será que eso nos está trayendo satisfacción, amados hermanos? ¿Será que nuestras decisiones a veces nos hacen que nos sintamos vacíos? Y hay otro ejemplo que en lo personal a mí me tocó. No tal vez por el ejemplo, sino porque sentir el amor de Dios, hermanos. Eso es hermoso. Y que Dios le hable a uno, hermano. Mi Dios, el que siempre está a mi lado, me habla.
el Dios Todopoderoso. La comida es una necesidad, porque la necesita el cuerpo. Pero ¿por qué nos metemos tanta comida chatarra? ¿Por qué? Y sabe que le he pedido perdón a Dios. Mire, yo me considero un hombre bendecido, porque cuando otra persona se preocupa por usted, hermano, es bonito. Y hay mucha gente preocupada. El pastor, yo creo que ya me dio todos los té para rebajar que existen. Es una necesidad comer, pero coma comida chatarra y no se cuida. ¿Quiere ver un ejemplo? Que me tengo que hasta poner tirantes para que el palón no se me baje. Amados hermanos, identifiquemos, cuestionemos. Amados hermanos, el Señor quiere cuidarnos, nos habla, y por eso yo me he quebrantado viniendo a los ejemplos del Señor. Por eso le digo yo que somos bendecidos cuando servimos al Señor y cuando aceptamos los privilegios. Dios nos habla, amados hermanos, de una o de otra manera, para que nosotros sigamos su guía y su alianza y hagamos y identifiquemos la verdad, qué es lo que me tiene satisfecho o insatisfecho. Porque yo puedo estar vacío por no seguir guía y metiéndome en decisiones que pueden afectarme a mí y pueden afectar a los demás. Reflexionemos. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda verdad y a toda justicia, amados hermanos. Sabiendo, amados hermanos, que contamos con la provisión de Dios, hay que buscar su dirección, su guía, para que nuestras necesidades sean satisfechas de una manera que sea constructiva. Las bendiciones de Dios no añaden tristeza con ellas, amados hermanos. Busquemos la guía de Dios. El Señor habla en todo tiempo y de todas maneras para que nosotros reaccionemos, amados hermanos, y nos pone ejemplos a cada momento y nos habla, y allí es donde yo me quebranto. Dios de toda la creación está preocupado en que yo sea saciado, que sea lleno, pero que sea lleno en Él. No fuera que mi satisfacción y todo no esté en otra cosa ni dependa de otra cosa, sino de Él. Pero ahí es donde el Señor habla en todo tiempo, amados hermanos. Y es donde nosotros recibimos bendición, cuando somos obedientes a la guía y a la instrucción de nuestro Dios. Veamos algunos ejemplos bíblicos así de una manera un poco, tal vez no de acuerdo, parabraseada, ¿verdad? En el Sermón del Monte, en Mateo 5, 25, 26, y pues el Sermón del Monte, el Señor, una exposición al pueblo, ¿verdad? No lo vamos a leer, pero allí se nos da una instrucción y nos dice: no adulteres, no dejes a la mujer con la cual te has casado, no la abandones. Es el consejo del Señor. No adulteres, no hagas lo que no tienes que hacer. Te vas a dañar tú y vas a dañar a otros. Vas a dañar a otro. Hay suplida una necesidad, pero todo es en la guía y en la alianza del Señor, amados hermanos, obedeciendo al Señor. Obedeciendo al Señor. ¿Por qué deshonrar una promesa que no le hemos hecho al hombre? Se la hemos hecho a Dios, delante de Dios como testigos. Vendrán consecuencias que nos harán sentir insatisfechos. Y cuesta levantarse, cuesta seguir cuando uno se equivoca, amados hermanos. Seamos cuidadosos. Entonces viene el consejo en el Sermón del Monte, el Señor hablándole al Señor. Hay tanta riqueza, amados hermanos. Si nos podemos tomar un tiempo.
Inmiscuyámonos en la palabra del Señor. Metámonos en la palabra del Señor, amados hermanos. Amados hermanos, había necesidad en el desierto, en Éxodo 16, cuando Israel estaba en el desierto y había necesidad de comida, había maná, no estaban satisfechos con el maná. El Señor les provee golondrinas y los bendice, y hay provisión, y comieron hasta que los que se salía por las narices. Había la necesidad, amados hermanos, y el Señor provee, pero les decía no tomen para otro día. El pueblo tomaba para otro día y se saciaron sin cuidado, entendiendo que tal vez solo una necesitaba. Si era la necesidad, amados hermanos. Pero ¿por qué saciar sino creer la provisión de Dios? Amado hermano, así estemos en el desierto, el Señor tendrá cuidado de nosotros. Así no haya provisión, el Señor proveerá. Así hay enfermedad, el Señor tiene el poder para sanar, amados. Así hay angustia y desesperación, Dios puede dar paz y tranquilidad en toda persecución, en nuestro escudo y fortaleza, amados hermanos. No busquemos otro camino, no busquemos la guía de Dios, la paz de Dios, la alianza de Dios, el consejo de Dios es el que nosotros debemos de tomar en todo tiempo. Vemos también en Marcos 6 la alimentación de los 5,000. Había la necesidad y Dios bendice y los alimenta. Pero vemos en otra porción que les dice: ustedes me siguen porque les doy de comer y beber. ¿Cuál es mi intención de buscar del Señor? Estoy buscando, ¿por qué yo diezmo? ¿Por agradecimiento o porque quiero más? Hay una promesa que al que lo hace Dios no lo desampara y provee y habrá en su granero. Pero debemos de entender que es en agradecimiento que Dios ya proveyó. Y Él nos bendice. ¿Por qué yo sirvo al Señor? ¿Para que me vean? ¿Para satisfacer al líder, al anfitrión, al supervisor? ¿O lo hago para Dios? Las mies es mucha, los obreros son bien pocos. Son bien pocos, pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de mi servicio? El Señor alimenta, el Señor provee, Él está dispuesto. Pero ¿qué hago yo? ¿Cuál es mi intención? ¿Me llena que los demás me vean? ¿O me gozo porque el Señor me tomó en cuenta, me vio entre miles, entre millares? Él quiere que yo esté en su obra y le sirva. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de mi corazón? Y el Señor, hermoso en el Padre Nuestro, siempre en el capítulo 6, le piden sus discípulos que les enseñe a orar. Y ahí hay una palabra que a nosotros nos cuesta: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero nosotros queremos el pan nuestro de un mes, de un año, de 2 años. Y por eso nos metemos en un montón de problemas. Tenemos hijos y ya no los disfrutamos. Tenemos casa y solo llegamos a dormir en ella. Tenemos de todo, pero estamos atareados porque no hemos aprendido. Si la oración es hablar con Dios y es una realidad en nuestra vida y necesitamos aprender de esta manera: Señor, que el pan nuestro de cada día dámelo hoy. No importa lo demás. Les puedo hablar de un cristiano de 18 años, que soy yo. Habrán de más, pero en 18 años no ha faltado techo, no ha faltado alimento, no ha hecho falta ningún bien, porque Dios es fiel. Él provee. Evitemos meternos en problemas por satisfacer necesidades. Puede ser muy triste que porque mi hijo ande un celular de última generación, yo esté endeudado hasta la mano. Tendría que ser muy triste. Y estamos llevando a nuestros hijos a que, si no tienen este tipo de cosas, sean personas vacías y insatisfechas. Nosotros somos los culpables. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios, hermanos. Vemos también a José como gobernador de Egipto.
pasó pruebas, pasó luchas, pasó de todo, amados hermanos, pero se mantuvo firme y fiel a Dios. Honró a Dios, Dios lo honró a él. Dios lo honró a él y le permitió guardar en la época de necesidad a Egipto y preservó a Israel, su siervo, como nación, en los propósitos de Dios, en la guía de Dios. Hay cosas que son necesarias, como yo, como mayordomo de las bendiciones de Dios, estoy actuando, amados hermanos. Entendamos siempre algo y entendamos esto, que si Dios a través de un salario o un ingreso honesto, un milagro, una ayuda solidaria de otros, Dios provee nuestras necesidades. Dios está a mi lado. Dígalo personal, Dios está a mi lado. Cualquiera sea la bendición, proviene de Dios. Entonces la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, mi llenura, mi satisfacción es en Él, no en lo demás, porque eso es provisión de mi Dios. Él provee para lo necesario. Él está dispuesto a proveer. Amados hermanos, ¿cuántos problemas podríamos evitarnos si entendemos que Dios tiene el cuidado de nosotros y que todo Dios lo hizo perfecto y bueno? Mi voluntad para con ustedes es de bien y no de mal. Mis pensamientos hacia vosotros, dice el Señor, son de paz. ¿Para qué? Para que seamos satisfechos, amados hermanos, en Él. Dios provee de milagrosas por un trabajo. Así es que seamos agradecidos y seamos conformes y estemos satisfechos, así como estamos, con lo que Él nos da. Él sabrá por dónde nos llevará. Él sabrá. Obremos como José y nos pondrá como gobernadores, presidentes, solteros que están aquí. Honremos a Dios, honren a Dios, guárdense para Dios. Lo guardará de cualquier animal y bestia y le dará un hijo de Dios. Guardémonos. Dios de muchos de nosotros ha tenido misericordia. Hemos empezado desobedeciendo esta palabra, nuestros matrimonios. Y Dios, ¿ate cómo no estar agradecido? No vio mi pecado, no vio mi error, no vio mi desobediencia, sino que siempre se ha preocupado en que yo esté bien con Él. Y ha traído nuestro matrimonio, lo ha traído y nos dio el privilegio hace 25 años de ponerlo en sus manos, aún yo siendo inconverso. ¿Por qué? Porque ella quería agradar a su Dios. Pero ¿por qué si va a empezar una relación la va a empezar mal? Empiécela, más si usted es conocedor. Empiécela como hijo de Dios. Honre a Dios. Dios lo honrará a usted. Dios lo honrará. Amado joven, perdón que sea directo con usted. Y si ya es viejo también y ya se ha guardado hasta aquí, no sea viejo que no se ha casado por andar de pícaro sin vergüenza. Honre a Dios y ya está en los caminos de Dios. Si ya lo conoce, honrémoslo. Honrémoslo, amados hermanos. Hay necesidades, amados hermanos, ficticias, y a estas les podemos llamar deseos y ambiciones, no necesidades. Podemos ver el ejemplo de Pablo. Hay necesidad y no era mala. Él quería ir a Roma, lo vemos en Romanos capítulo 1. Él quería ir a Roma y era su deseo. Y les habla a los hermanos, pero a Roma fue de otro modo, no de la manera que él quería. ¿El deseo era malo? No. No era malo. Nosotros podemos tener deseos, amados hermanos, y desear cosas que a la verdad no sean necesarias, pero si está en la voluntad de Dios, Dios puede bendecir. Pero vemos cosas. También vemos en Hechos 16 la visión del varón macedonio,
que les decía que era necesario. Ya el Espíritu Santo le había dicho a Pablo: no pasen por ahí, no, ahí no prediquen, pero si aparece alguien les dice, y se van. Allá terminaron. El Señor siempre va a cumplir su propósito, cantando y un carcelero, pero los penquearon todos. Muchas veces en nuestros deseos y en nuestras necesidades, amados hermanos, Dios habló, decimos nosotros. Dios habló, esa es la mujer que Dios me va a dar a mí. Y se han hecho todo tipo de sinvergüenzadas con eso. Y Dios no había hablado. Busquemos siempre su guía, amados hermanos. Busquemos siempre su alianza. Dios cumplirá sus propósitos en nosotros. ¿Los deseos de Pablo eran malos? No. Él estaba predicando la palabra de Dios. Pero busquemos la guía, asegurémonos. Si entendemos que Dios habla, asegurémonos, vamos a la palabra de Dios siempre, porque esa es toda verdad y toda justicia. En la vida cotidiana, amados hermanos, también podemos tener otro ejemplo. La compra de algún bien, cualquiera este sea, amados hermanos, aprendamos a administrar bien. Si vamos a comprar un carro y la letra es de 500 y yo gano 400, amados hermanos, pensémoslo, por favor. Si vamos a comprar una casa, amados hermanos, y pagamos bastante, y yo ya no voy a servir al Señor, ya no voy a poder dormir 8 horas, sino que como 3. Pensémoslo, si es la voluntad de Dios que la compremos. Seamos buenos, Dios nos da. Y en abundancia nos da. Mire, aquí hay testimonios, hermanos, que tienen hasta para votar, pero honran a Dios, glorifican a Dios. Y si empiezan a glorificar el dinero, nosotros no somos quienes. Dios en su amor y en su misericordia lo guiará. Lo guiará. Lo guiará, pero seamos buenos mayordomos, seamos buenos administradores, cuidemos lo que Dios nos da, amados hermanos. ¿Sabe que a mí me da cólera cuando mi esposa me dice: Armando, cuida, porque viera que yo con los carros soy mero enemigo? El carro necesita mantenimiento, el carro necesita limpieza, el carro necesita esto y lo otro. Es algo, mire, no todos tienen carro, Dios nos lo ha dado y nosotros lo andamos como que es dumpster. Entonces mi esposa me dice: si no cuidas lo que Dios te da, ¿cómo vas a esperar más si no estás listo para cuidar lo que Dios te da? Amados hermanos, seamos contentos con lo que nosotros tenemos, entendamos de dónde viene la provisión y seamos agradecidos y disfrutemos, sea mucho, sea poco, pero que la gloria sea para Dios. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, amados hermanos. Seamos buenos administradores, busquemos siempre su voluntad, que la voluntad de Él sea en todo, amados hermanos. Hay necesidades ficticias, amados hermanos, intentan satisfacer de una manera en que nosotros no entendemos, cuando esos deseos o pasiones nos volvemos como locos y no reflexionamos, y en vez de sumarnos y bendecirnos, nos trae maldición para nosotros y para los demás. Triste es que a un siervo de Dios lo tenemos como ejemplo porque él se obsesionó, amados hermanos, y sus decisiones y sus acciones por satisfacer sus deseos fueron destructivas para su familia, para él y para los que estaban a su alrededor. Lo hermoso de este ejemplo es que Dios en su misericordia siempre levanta, y me encanta que el Señor en su siervo no esconda los errores, porque esos siervos voltearon a ver al cielo, pidieron misericordia y Dios tuvo misericordia de ellos. Por eso nosotros, así nos hayamos equivocado, hayamos tomado malas decisiones, el Señor puede restaurarlo, el Señor puede levantarnos, el Señor nos puede llevar a estar en refrigerio, en llenura, no insatisfechos, amados hermanos, por nuestras decisiones y nuestras arrogancias. Vemos al rey David en 2 de Samuel capítulo 11, saliendo a la azotea de su castillo y viendo a una hermosa mujer bañándose. Le gustó, la deseó, y no solo se quedó en pensamiento,
sino que tuvo relaciones con ella. Y si su relación nació un niño. Y no solo eso, convirtió a este siervo en asesino, porque por cubrir su pecado y no humillarse delante del Señor, mató a alguien que le servía, a alguien íntegro, por sus decisiones. Vemos al rey David teniendo relaciones con Betsabé, todo por satisfacer sus deseos y ambiciones y no controlar. Y no entender, mis amados hermanos, podemos querer muchas cosas, podemos desear muchas cosas, pero humillémonos delante del Señor. Él nos guiará. Él nos guiará. Tenemos al Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y si tú estás aquí y Cristo no es tu Señor y tu Salvador, que Él camine contigo. Entrégale tu vida, entrégale tu corazón. Tendrás su guía, tendrás su alianza, tendrás el pronto auxilio, el socorro en la tribulación o en el control de estos deseos. Él pone el querer como el hacer. Él puede quitar insatisfacciones en nuestra vida. Vemos, amados hermanos, al rey David afectándose a él, afectando a su reino, afectando a Israel y afectando a muchas personas por solo querer satisfacer sus deseos. Pero Dios siempre hablando, le habla y le habla de una manera, amados hermanos, que llevó a David a pedir perdón. Es cierto, hubo consecuencias y así pueden haber consecuencias de nuestras decisiones, pero confiemos, aquel que ha empezado la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos en un proceso de santificación. Dejémonos moldear, dejémonos guiar, así duela, pero el Señor es nuestro refrigerio, Él es nuestro oasis donde podemos descansar. Ahí no hay acusación, sino hay palabras de motivación para que nosotros sigamos adelante, para que el error que cometimos, así haya consecuencia, el Señor puede restaurarnos y levantarnos y mantener esa relación. Así de misericordioso es nuestro Dios. Así de misericordioso es. Puedes estar seguro de algo: si la necesidad es real, Dios la va a proveer. Solo espera, solo espera. Él tendrá el cuidado. Solo espera, mantente, sigue firme. Y si no que Él soluciona, nos vamos con Él en un abrir y cerrar de ojos. Y allá no habrá más llanto, allá no habrá más dolor, allá no habrá más preocupación, porque Él será nuestro Dios, Él será nuestro todo. Así es que motivémonos y animémonos, porque Él suplirá si es una necesidad real. Identifiquemos pues si las necesidades son reales o ficticias, o solo son deseos que nos pueden atraer insatisfacciones que nos hagan sentir vacíos, insatisfechos. Identifiquemos qué nos tiene así. Dice la palabra del Señor. Y recuerda siempre que el Señor es mi pastor, que Él siempre está a mi lado y provee todo lo que necesito. Dice también el Señor en Mateo 6, 25 al 26. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, ni si tendrán suficiente alimento o bebida, o suficiente ropa para vestir. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mirad pues los pájaros, dice el Señor, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Y dice el Señor, ¿no son ustedes para Él mucho más valiosos? Y Él también nos aconseja en Mateo 6:33. Buscad el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan.
Si por favor los de proyección me pueden poner la pirámide, por favor, la proyección. Las de acá son necesidades y Dios las conoce. Aquí lo más alto, según la visión emana, son necesidades de autorrealización y necesidad de autoestima. Nosotros somos llenos y satisfechos en Él. En Él. Si yo me siento grande, si me siento realizado, reconozco de dónde viene mi satisfacción y mi llenura. Y me humillo de aquel que me puede dar esa llenura. No estoy arriba, estoy en el suelo postrado. Vemos la otra pirámide. Dios está en control. Y esa es nuestra llenura, esa es nuestra satisfacción y ese es nuestro fundamento. Ese es. Hay todas esas necesidades, el Señor las conoce. Pero edifiquemos en Él. Edifiquemos en Él. Como Él dice, el que edificó sobre la arena, vinieron vientos, vinieron lluvias y cayó. Pero si entendemos que Dios está en control de todas nuestras necesidades, ese es nuestro fundamento y ahí nos apoyamos. Construyamos y edifiquemos y hagamos todo sobre la roca que es Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Santificámonos en Él, gocémonos en Él y disfrutemos en Él. Dios está dispuesto a bendecirnos. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.